Vamos por ahí a comentar el día de hoy los mitos laborales. Sí quiero hacerles una aclaración a todos el día de hoy. Lo que vamos a hacer, más allá de ser una apreciación jurídica personal de un servidor, vamos a tratar de englobar las consultas que por cerca de 7 a 10 años que empezamos a capacitar o a consultar empresas desde la parte preventiva, han estado surgiendo. Pero también incluimos todas aquellas dudas, todas aquellas experiencias que han vivido muchos trabajadores que vienen a pedir asesoría o incluso representación en un juicio laboral. Sí vamos a tratar de ser muy prácticos en todo lo que vayamos a estar hablando el día de hoy. Por eso es que la ponencia se dirigía a un nivel intermedio, porque ya para todos ustedes que nos escuchan, espero que por lo menos tengan un poco de noción o de sobre los conceptos básicos en materia laboral, y si no, vamos a tocar alguno de ellos para que queden un poco más claro. Pero bueno, vamos a entrar un poco en materia y planteemos el problema. Existe desde hace mucho tiempo lagunas a la Ley Federal del Trabajo, que es nuestra principal herramienta en materia laboral. Esos vacíos o lagunas que están en la ley provocan que inconsciente o conscientemente muchos patrones y trabajadores traten de llenar esos vacíos y pasan a algo que se le conoce como error, que es un falso conocimiento de un hecho o de la verdad. Entonces, en lugar de asesorarse o de buscar la respuesta correcta, eh, simplemente pues piensan, yo lo haría así, lo lógico es hacerlo así, mi compadre yo he escuchado que en otra empresa se ha hecho de tal modo, entonces ¿por qué no hacerlo? Bueno, es que ya me asesoré, pero fui con mi compadre o con mi tío, que no es abogado laboralista, sino es un abogado de materia familiar, materia civil, y que me dijo que no, que sí procede, que sí tengo derecho a tanto, o incluso, desafortunadamente, profesionistas laborales que se han quedado desactualizados en ciertas materias con ciertas reformas, todavía se sigue aconsejando con leyes ya derogadas, con artículos que ya pasaron. Si ustedes quieren de moda, la palabra correcta es derogado, y vamos a entrar realmente a lo que sí se considera un criterio jurídico correcto, ya sea planteándose desde los criterios jurisprudenciales, que es como la Suprema Corte de Justicia de la Nación interpreta esos vacíos en la Ley Federal del Trabajo y los suple con todas las otras normas que tenemos en nuestro amplio y extenso mundo jurídico y plantea criterios. Entonces, lo que vamos a trabajar el día de hoy está realizado desde la Constitución, pasando por la Ley Federal del Trabajo y las correspondientes normas oficiales mexicanas emitidas por la Secretaría del Trabajo, las jurisprudencias precisamente que les estoy comentando, y de la forma práctica también sacamos todos aquellos criterios que la Secretaría del Trabajo y el propio IMSS realiza en la región. Recordemos que uno de los objetivos de esta plática es tropicalizar todo este tema de mitos laborales a lo que vivimos en nuestro estado, más concreto en Uruapan y sus alrededores. Por eso es que su servidor ha atendido inspecciones de ambos, tanto la Secretaría de Trabajo como del IMSS en materia laboral. Y bueno, hemos sacado varios criterios que unifican algunas de las lagunas que efectivamente existen en la Ley Federal del Trabajo. Y pues bueno, para entrar en materia, y antes de entrar a este tema, me gustaría decirles un par de cosas. Primero, tengo el chat a la vista, entonces si por algo en el desarrollo de cada mito que vamos a ver tienen alguna duda respecto al mito específico que estamos tratando, lo pueden poner en el chat. Si me da el tiempo y puedo contestarlo en ese momento, lo haré en ese momento para que se aborde en el tema correspondiente. Y si no tiene nada que ver con el mito, de todas maneras lo pueden plantear y al final pues lo analizaremos.
Ok, el primer mito, y de hecho es el que originó este tema, me gustó mucho cuando sucedió esta experiencia, porque una de las trabajadoras me señala y me dice, oye, Lick, fíjate, trabajadora de otra ciudad, para no decir que de aquí, y me dice, oye, Lick, fíjate que me dijeron en el IMSS, fui a medicina del trabajo y me dijo la enfermera, la que me atendió en medicina del trabajo, y me dice que el patrón me tenía que pagar los primeros 3 días de la incapacidad del IMSS. Ese supuesto en particular fue por una enfermedad general. Entonces me saltó un poco la curiosidad y dije, a ver, espérame, ¿por qué se le recomienda a alguien que se supone que sabe de esto que el patrón tiene la obligación de pagar esos primeros 3 días? Después de eso, preguntando con colegas y en las empresas, y que efectivamente me dicen, oye, si es cierto. De hecho, aquí pues, alguna vez empezamos a hacerlo y lo seguimos haciendo, y así es como se generan los mitos. Este, parten de alguien que les dijo, y bueno, empezamos a hacerlo así, porque el de al lado lo hizo así, ya pienso que yo lo tengo que hacer igual. La realidad es que vamos a primero delimitar, a ver, no estamos hablando de un salario. Esos primeros 3 días que el Seguro Social te da de incapacidad por una enfermedad general, no te los paga nadie. Ni el tercer, ni el cuarto, ni el quinto día en adelante. No pagas salario. Nadie está pagándote un salario o nadie paga un salario al trabajador que se incapacita. Lo que paga el IMSS se le conoce como subsidio. Entonces, si no es o por qué se le dice subsidio y no es un salario. Vámonos a la ley. La ley nos marca muy claramente que el salario es la retribución que se le debe pagar del patrón al trabajador por su trabajo. Entonces, ahí está, salarios por trabajar. No trabajas, no te pago. ¿Y el salario quién lo paga? El patrón, no el IMSS. El IMSS no puede pagar salarios porque no es un patrón. Por lo tanto, paga algo que se conoce como subsidio y efectivamente lo paga del cuarto día en adelante. No lo paga en los primeros 3 días tratándose de enfermedad general. En caso de riesgo de trabajo, ahí sí, ahí paga desde el primer día. Pero, ¿por qué estamos hablando de que tampoco se estaría pagando un salario además de no prestarse un trabajo? Porque existe, de acuerdo a la ley federal, una causa de suspensión temporal de la relación laboral, que está sustentada en el artículo 42, sección segunda, donde te dice precisamente que en caso de una incapacidad temporal, no estará obligado a prestarse el servicio ni a pagarse el salario correspondiente. Entonces, la relación de trabajo está suspendida. Esos días de incapacidad no son faltas, son incapacidades, pero que repercuten en una suspensión de trabajo. Aquí aprovecho para hacer un paréntesis. Cometemos mucho el error de mezclar las áreas o de pensar que es lo mismo. No es lo mismo las cuestiones laborales que de seguridad social, a pesar de que de unas nacen las otras. La cuestión laboral es completamente independiente y fundamental para que se derive toda la cuestión de seguridad social. Entonces, cuando estamos hablando de que se suspende la relación de trabajo, de que no existe el pago de un salario, estamos hablando de que el IMSS lo que va a hacer es precisamente lo que se le está pagando por hacer. Contraté yo un seguro, yo patrón contraté un seguro que me está validando en estos riesgos. Y es lo que aplica. Por eso el Seguro Social tiene toda su normatividad independiente, sus reglas independientes, en las que el patrón no se ve involucrado en mayor medida. Lo vamos a estar hablando. Y bueno, otro de los hechos de las realidades que tumban este mito es que si el patrón o si por alguna cuestión el trabajador no se encuentra asegurado, no tengo IMSS, oye, ok, está bien, pero no tengo IMSS, ¿qué hago? O mis trabajadores no tienen IMSS.
Híjole, entonces sí, ahí directamente, siempre eres responsable como patrón, pero directamente al no tener un seguro que te abarque esos riesgos, o que la palabra correcta es se subroguen tus obligaciones como patrón, lo que pasa es que la propia ley te dice, ah, bueno, entonces, si pasa un riesgo de trabajo, claro que vas a pagar una indemnización, patrón. Y no nada más vas a pagar eso, vas a pagar los gastos de asistencia médica, hospitalización, medicamento, prótesis, absolutamente todo lo que el trabajador requiera para la atención del riesgo de trabajo que sufre por no tener seguro social. Tú eres responsable, pero eso no te exime del cumplimiento de la parte de seguridad social. Era tu obligación tenerlo asegurado, pagar tus cuotas a tiempo, reportar el salario, las altas, las bajas, y por todo eso, además de que le pagaste al trabajador todo lo que le debiste de pagar, se te van a fincar los capitales constitutivos respectivos. Pero muy curioso, y ojo ahí, muchos trabajadores y abogados cometen el error cuando demandan un riesgo de trabajo o cuando demandan alguna cuestión de seguridad social, se la demandan a la empresa. Trabajadores que están asegurados. Pásalo con un trabajador asegurado y se le ocurre al trabajador o a la parte que demanda decir, oye, pero es que la empresa es la que es la responsable. Ella tiene que pagarme, ella tiene que pagar todo esto, ella me tiene que pensionar. No. En el momento en el que el IMSS entra subrogando al patrón, sí, el patrón sigue siendo responsable, pero el IMSS entra a protegerlo en esta parte, subrogándose y pagando precisamente todas estas, el tema de pensiones, de atención médica y demás. Entonces, es muy importante que entiendan, sobre todo los que representan a los patrones o los que están acá de la parte patronal, que el seguro está para protección también de la empresa. Sí sale caro, pero es para protección de la empresa. Nos comentan por acá, si son 4 días de incapacidad, ¿se pagan 4 días o solo uno? Hablando de subsidio, solamente pagaría uno, el IMSS, pero es en caso de enfermedad general. Si es riesgo de trabajo, una incapacidad por riesgo de trabajo, te pagarían los 4 días. Y volvemos a lo mismo, no es un salario, es un subsidio. Porque aquí parte de lo que no está en la lámina, pero que ahorita me recuerda con tu comentario, es que se molestan muchos trabajadores y dicen, oye, Lick, pero es que lo que me llega o lo que me llegó de subsidio no es lo mismo de lo que yo gano. Y están registrados con el salario real. Ahí otra de las cosas que, bueno, no es materia, no es un mito, pero ahí se las dejo en el tintero, es saber diferenciar entre el salario base, un salario integrado, y el salario base de cotización. El salario base de cotización tiene ciertas reglas donde no integras muchas de las cosas que percibes y por lo tanto puede ser incluso menor a la cantidad real que te están pagando. Entonces, a veces, cuando el IMSS paga subsidios, tu salario, o perdón, tu subsidio va a llegar menor que el día del salario, pero no es un tema de empresa, no es que te tengan registrado con menos, no, es un tema de seguro social y de cómo está configurada la integración del salario para el pago del subsidio. Y nada más para que tomen la nota. Ok, vamos al segundo de los mitos. Convenios ilegales. Híjole, tengan mucho cuidado con esto. No tienen idea de las empresas que hemos estado revisando desde hace años. Esto es una constante. Ejemplo. Oye, Elic, fíjate que mi trabajador se accidentó, pero ya me firmó que no me va a demandar. Ya me dijo que no pasa nada, más hasta le dio una lana y no hay problema, ¿no? Entonces, hasta le puso que él se hace responsable de todos los gastos que pasen de aquí en adelante. Ok, eso, para empezar, se le conoce como renuncias de derechos. Lo tiene la ley, lo tiene la ley y te lo dice literalmente. Entonces, en el artículo 5º, fracción tercera, te dice que es nulo toda la renuncia de derechos que haga el trabajador, de los derechos consignados en la Ley Federal del Trabajo.
El tema de la atención médica, de la seguridad social, de la pensión, de las rehabilitaciones, todo lo que vimos ahorita son derechos irrenunciables del trabajador. Quiere decir que aunque te firme, por sí mismo, ese convenio es nulo. Y de todas maneras, y si ya le diste una cantidad, te va a tocar volver a pagar. ¿Ya me firmó, no me puede demandar? Claro que te va a demandar. Prácticamente es un juicio ganado para el trabajador porque por parte del patrón dices, pues sí es mi firma, firmé algo que no debía haber firmado. En el propio convenio estoy reconociendo que sí se accidentó, que sí fue en el horario de trabajo. eh, entonces, tengan mucho cuidado, por favor, al suscribir convenios o cualquier tipo de documento con sus trabajadores. Tenemos que estar 100% seguros que no existe renuncia de derechos, que lo que se le está dando lo permite la ley y que lo que se está limitando el trabajador lo permite la ley. Entonces, nada más tengan cuidado con esa parte y también no dejen de observar que sin importar lo que firmen, siempre va a haber un tema de responsabilidad obligatoria. Y está en el artículo 489 cuando nos dice que el trabajador, aunque explícita o implícitamente hubiera asumido los riesgos de trabajo por su torpeza o negligencia, o incluso de algún compañero, o simplemente porque algún cliente, algún proveedor entró y pasó un accidente de trabajo por su culpa, por la culpa del tercero, aún así soy responsable como patrón. Entonces, en el momento, no es, por eso tenemos mucho detalle en el momento en que se responden ST7 en posibles riesgos de trabajo, porque muchas empresas toman el comodín de, bueno, es que no me lo reportaron, bueno, es que yo nunca supe. No, es tu obligación, tienes responsabilidad solidaria, perdón, directa. Entonces, necesitas como patrón saber qué es lo que pasa en tu empresa, tener los controles, tener las medidas de seguridad e higiene, tener a tu personal capacitado para que no pasen estos tipos de cuestiones. Incluso en tema industrial, ya lo saben, tener las áreas delimitadas por dónde son de tránsito, por dónde son operativas. Entonces, es un tema de la empresa. Y bueno, por último, en este tema, los convenios se vuelven nulos de forma general, no nada más en materia laboral, por algo que se le conoce como vicios del consentimiento. Y esto pasa bastante, bastante. El problema es que la parte afectada muchas veces no puede probarlos. Entonces, si llega conmigo un trabajador que me dice, oye, Lick, incluso hasta suena a broma, pero me obligaron a firmar el contrato. A ver, ¿cómo te obligaron? ¿Te pusieron una pistola en la frente? No. Ok, entonces no existió violencia. ¿Te amenazaron para firmarlo? No, no hay violencia. ¿Qué pasó? ¿Por qué dices que te obligaron a firmarlo? No, es que me dijeron que si no me firmaba, que si no firmaba, no me iban a dar una carta de recomendación. A ver, espérame, entonces sí aceptaste tu salida, o sea, tu salida fue voluntaria. Sí, pero yo quería mi carta de recomendación aunque no firmara. Ok, entonces hay que ver primero si tú tenías el consentimiento y el patrón tuvo el consentimiento y la única parte fue la carta de recomendación, eso es completamente independiente. El acuerdo estuvo. El problema es donde sí existen estos vicios del consentimiento y le dicen al trabajador, no, tú firma, te damos la baja y en 15 días regresas y te vamos a recontratar. Entonces, no, tú firma, fíjate que pues ya se va la persona y se va a desocupar otro puesto y en cuanto se desocupe te marco. Ahí sí puede haber un error porque estás aprovechando, o incluso dolo, la palabra correcta sería dolo, porque estás induciéndolo a que firme en base a un error, que es un falso conocimiento de la realidad. Entonces, nada más tengan cuidado porque aunque es difícil de probar, sí se puede probar. Entonces, hay que tener mucho cuidado, sobre todo ahora con las tecnologías, porque todo este tipo de cuestiones son materia de prueba y pueden tumbar un convenio que hiciste con un trabajador donde pagaste 100, 200, 300,000 pesos. El siguiente mito, hablamos de la antigüedad. Este es muy común, es muy normal, creo que todo el mundo lo hemos escuchado alguna vez.
Óyele, fíjate que pues, me despidieron, pero no tengo 15 años. O mi trabajador no tiene 15 años, pues déjalo despido de una vez. Tiene 14, acaba de cumplir 14 años. Pues déjame lo despido para ya no pagarle la antigüedad. No, la antigüedad tiene ciertas condiciones. Primero, es un derecho irrenunciable. No podemos, ejemplo, hacer un convenio donde el trabajador diga, perdón, el patrón diga, yo despedí al trabajador tal. Y el trabajador diga, yo estoy de acuerdo en que fui despedido, tengo 14 años y acepto que se me pague únicamente mis prestaciones, aguinaldo, vacaciones y prima vacacional. No se puede. Estaría renunciando a su derecho de pagar la antigüedad, porque uno de los supuestos es que incluso si hay un despido justificado, se debe de pagar la antigüedad completa. Entonces, se paga solamente si renuncia, aplica lo de los 15 años. Si el trabajador, ojo, y esta casi nadie la conoce y casi nadie la aplica porque es muy difícil de llevar en un juicio, pero existe. Un trabajador puede separarse del trabajo por una causa imputable al patrón. Si eso sucede, también se paga antigüedad, no importa los años que tenga. Entonces, los patrones con mayor razón deben de hacer las cosas bien, porque si pasa algo grave del patrón, el trabajador puede aprovecharlo sin necesidad de que tú lo corras, él solito separarse, presentar la demanda de rescisión, alegando precisamente que fue por una causa imputable al patrón. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Y por último, por muerte. Entonces, por muerte, el trabajador, perdón, el patrón tendrá que pagar a los beneficiarios del trabajador fallecido la antigüedad, sin importar los años. Y bueno, algo ya conocido, y si no se los comento, también nos hemos sorprendido de que nos topamos con empresas donde no lo pagan o no se paga la antigüedad como es. Primero, a veces quieren tomar el salario base, lo que es por cuota diaria, sin considerar premios de puntualidad, asistencia, despensa, cualquier otra, pues, bonos, comisiones. Entonces, tratan de calcularlo con salario base para pagar menos. O incluso UMAS para pagar menos. Ten cuidado, el salario integrado, perdón, la antigüedad se paga con salario integrado. Que si el trabajador, que es normal, también es muy normal que el salario integrado ya me supere los 2 salarios mínimos y pues no pasa nada, está topada la antigüedad, la pago y se acabó. Entonces, sin ningún problema. Vamos al cuarto mito. Y la verdad es de mis favoritos porque cada vez que llegamos a las empresas, empezamos a trabajar con ellas, les comentamos esta parte. Les decimos, mira, aunque tú hayas llegado a un acuerdo con el trabajador, no tienes por qué exhibirle una renuncia si hay un acuerdo entre ustedes. ¿Por qué? Porque para empezar, la renuncia no tiene un fundamento literal o expreso en la Ley Federal de Trabajo. Muchos litigantes, muchos abogados, muchos contadores generan sus formatos de renuncia con fundamento en el artículo 53, fracción primera, pero ese artículo me habla de un mutuo consentimiento, no de una renuncia. Una renuncia está plasmada la voluntad solamente del trabajador, es unilateral, no es por mutuo consentimiento. Así el patrón no quiera que renuncie, el trabajador tiene su derecho a renunciar y está contemplado en el artículo 5º constitucional. Desde la Constitución se contempla el derecho a no estar en un trabajo donde menoscabe mi dignidad, donde cualquier tipo de situación por la que yo no quiera estar en ese trabajo. Y literalmente te lo dice así. El artículo 5º en su párrafo tercero te dice, nadie podrá ser obligado a prestar trabajos personales sin la justa retribución y sin su pleno consentimiento. Entonces, es sin pleno consentimiento. Nadie puede estar en un trabajo en el que no esté consentido para hacerlo.
Ok, partiendo de la diferencia que tenemos entre una renuncia y un mutuo consentimiento, es que se les recomienda que se hagan convenios por mutuo consentimiento. Es un convenio donde se plasman las ambas voluntades de dar por terminada la relación de trabajo y eso sí se vale, eso sí está considerado en la ley federal de trabajo. Sobre todo porque, y claro que ha pasado infinidad de veces, ya llegamos a un arreglo, ya vamos a firmar papeles, se le muestra la renuncia al trabajador y el trabajador dice, oye, pero yo no, esto no es lo que está pasando, yo no estoy renunciando. Llegamos a un acuerdo con el patrón, pero yo no estoy renunciando. Se echa para atrás todo, se va el trabajador y demanda. ¿Para qué echamos a perder algo que ya está cerrado? Hay que hacerlo bien. Sobre todo también considerando que las renuncias ya no son lo que eran antes. Las renuncias ahora, y es la tendencia, que marquen que realmente deben de plasmar la voluntad del trabajador. Estamos también acostumbrados a utilizar formatos muy específicos, muy técnicos, donde a lo mejor no son las palabras que utilizaría el trabajador, no sustenta la naturaleza o la situación muy específica y muy particular por la que está atravesando. Y el ejemplo más claro lo tenemos en el caso de mujeres embarazadas, donde la Suprema Corte ya interpretó y ya anunció y dice que una renuncia firmada por una trabajadora embarazada o en estado de lactancia, se presume que fue forzada a firmarla por parte del patrón. Entonces, la propia Corte ya dijo que por sí mismo la propia renuncia implica una coacción hacia la mujer embarazada, bajo el argumento de que es cuando más requiere el seguro, que es ilógico que una mujer que requiere el seguro social para alumbramiento y para atención médica de su menor renuncie a su trabajo, que es precisamente el que le da acceso a la seguridad social. Entonces, ese criterio tumba la renuncia de una mujer embarazada. Ese criterio puede llegar a permearse en todos los otros sectores vulnerables. Entonces, estamos hablando de un mundo de trabajadores en estado vulnerable en las que las renuncias no van a ser 100% válidas o corremos el riesgo de que en un juicio no podamos sustentarlas. Entonces, tengan mucho cuidado con eso. Es por eso de que si ya llegamos a un acuerdo, convenio. Ahora, las renuncias también tienen otra característica y es muy delicado. Ashley, sí existe convenio, sí existe formato como tal, digo, no es tan difícil, es un convenio por mutuo consentimiento, se plasman las dos voluntades, se pacta lo que se le tiene que dar al trabajador, que por lo menos debe de ser su finiquito, y listo, se termina la relación de trabajo. No es mayor problema ese tipo de convenios, es libre el formato, no necesita ser particularmente específico. Y bueno, en el caso de las renuncias, hay que tener cuidado con la subsistencia de la relación de trabajo, porque pasa muy seguido. Oye, fíjate que yo voy a renunciar hoy, pero me pide el patrón que me quede una semana más o me quede 15 días más por el tema de la entrega, para apoyarle mientras consigue algo y bla, bla. Yo le firmo la renuncia hoy, con fecha de hoy, pero me voy hasta dentro de 15 días. Me pagó mi siguiente quincena, me dieron de baja hasta dentro de los otros 15 días, pero los últimos 2 días que estaba trabajando, salí mal con él, nos dijimos de todo y pues la verdad sí me fui a demandar. El patrón dice, yo tengo una renuncia, él renunció, llegó, presenta la renuncia, pero al existir un pago de nómina posterior a la fecha de la renuncia, automáticamente se deja sin efecto la renuncia por una subsistencia de la relación de trabajo y se presume real el despido. Entonces tengan mucho cuidado cuando renuncian sus trabajadores. Las fechas son importantes. Y si es una mujer embarazada y en el proceso se le termina su contrato, ¿ahí qué procede? Bueno, ahí ya es distinto. Ahí estamos hablando de una terminación de contrato. No estamos hablando ni de un despido, ni de una renuncia, ni de un convenio de terminación. Entonces ahí es distinto. Es una terminación de contrato. Estamos hablando ahorita en el caso de renuncias. El criterio va en ese sentido de las renuncias. No puede tomarse el mismo criterio para una contratación temporal
o determinada porque cuando firmaste el contrato todavía no existía la condición del embarazo, de la lactancia o del ese estado en particular. Y si lo existía, no debe de ser criterio para su contratación. Entonces, es independiente y sí procedería en caso de que termine su contrato. Ojo, siempre y cuando sea real. O sea, sí estamos hablando de contratos temporales reales, contratos por tiempo determinado. Y ahorita lo vamos a ver qué casos se aplican. Ok, contrataciones. Para contratarte, primero necesito que me firmes esto. ¿Y qué es lo que pueden llegar a firmar? Documentos en blanco. Es por obvias razones, por las que de hecho en la mañana por ahí se les comentó por qué no. Se pueden imprimir ahí mismo renuncias, préstamos, contratos de distintas naturalezas, civil, mercantil, hipotecas, préstamos, cuestiones delicadas. Entonces, documentos en blanco es lógico que no se deben de firmar. Documentos con espacios en blanco. Uy, cuidado. Hay muchas empresas que tienen esta costumbre y si es detectada es un delito. Entonces tengan mucho cuidado porque muchas veces le piden la firma al trabajador hasta abajo con algún tipo de texto arriba y únicamente se corta el documento. Se corta y ya tengo una hoja en blanco con una firma que puedo usar. Entonces tengan mucho cuidado con eso, por favor, porque sí puede llegar a considerarse un delito. Los pagarés también para que un pagaré pueda ser efectivo en materia laboral, debe de estar soportado con una deuda laboral. Entonces, los descuentos en materia laboral los vamos a ver, pero están muy especificados. Si se firma un pagaré sin vincularlo a alguna deuda laboral, como por ejemplo al momento de contratación, ese pagaré, si se llega a vincular laboralmente, podría ser nulo. Ya obviamente el riesgo es mucho mayor si el pagaré lo llegan a usar para otro tipo de cuestiones, se cobra en la mercantil, civil, entonces muchas veces llega a ser usado como una forma de coacción hacia el propio trabajador para el momento de su salida, decirle, pues mira, aquí está. Entonces también tengan cuidado con su uso, sobre todo por los medios digitales. Recuerden que ahorita ya todo es grabado, ya los trabajadores ya prácticamente todos te entran grabando o te entra o en cualquier momento de la conversación activan audio, hasta una transmisión en vivo se llegan a aventar, entonces sí tengan mucho cuidado al querer plantear alguna de estas cuestiones que a todas luces resulta en perjuicio de la empresa. Y pues bueno, muy rara vez, solamente una vez nos tocó que en los ingresos llegaban a pedir cartas poder. Entonces, también cierta recomendación, si por alguna cuestión muy particular que no es laboral, eh, existe una carta poder para, para realmente proteger a la empresa y que el trabajador se proteja, existe algo que se llama salvar la firma. Salvar la firma quiere decir que en el momento en el que yo firmo, de mi puño y letra estoy poniendo para qué firmo. Entonces, si yo firmo una carta poder, ¿ok? Y al ladito le pongo, firma para esto, para lo que realmente se está dando al poder. Sobre todo en cartas por papelería, que son pues las más comunes. Tema de contratos. Uy. Si no hay contrato escrito, no es mi trabajador. Esto es muy obvio, pero vamos a ver realmente qué pasa. A ver, ¿hay elementos de la relación de trabajo que es prestación del servicio, pago del salario y la subordinación? Sí, entonces es tu trabajador. Aunque no haya contrato laboral, sí es escrito, sí es tu trabajador. Pero pues si no tiene contrato, ¿cómo lo va a demostrar? Ah, bueno, hay muchas formas. Te equivocaste, patrón. O más bien no te equivocaste porque es tu obligación. Lo diste de alta en el IMSS, le timbraste nómina,
tienes WhatsApps con él dándole órdenes. Entonces, es parte de tus obligaciones. Sí, nada más te faltó una, tener un contrato por escrito. Entonces, claro que sí es tu trabajador. O no, Lick, no tengo nada, te lo juro. El trabajador realmente no tiene nada como demostrar que era mi trabajador. Pero si era tu trabajador, sí, sí lo era. Entonces, pero no tiene nada. Sí tiene. En algún momento, como les dije, le hablaste, le mandaste un mensaje, le mandaste un WhatsApp. Y ahorita, con las nuevas reformas, ya son prueba en materia laboral. Entonces, ya no es tan fácil que niegues a tus trabajadores como normalmente se hacía antes. Pues tengan también mucho cuidado con eso. Mejor meterse a hacer las cosas bien. Ahora, no tengo el contrato escrito, pero ¿qué procede? Lo que pasa es que tu contrato es verbal. En materia laboral, la falta de escrito no priva al trabajador de sus derechos. ¿Cuáles son las cláusulas de mi contrato verbal? Todos los artículos que tiene la Ley Federal de Trabajo aplicables a esa relación de trabajo en particular. Esas son tus cláusulas. Y me adelanto un poco a alguno de los temas. Ejemplo, oye, Lick, pero no lo puedo correr si no tengo contrato firmado. No, sí puedes, siempre y cuando haya violado la Ley Federal del Trabajo, que son las cláusulas de su contrato verbal. ¿En qué parte? En el artículo 47. Ahí te dice cuáles son las causas suficientemente graves para que el trabajador sea separado o rescindido de la relación de trabajo. Entonces, sí existe posibilidad de que la empresa se defienda o incluso aplique la ley sin un contrato de trabajo por escrito. Ahora, también hablando de contratos, ¿qué pasa si yo estoy firmando contratos mensuales? Cada 3 meses o cada cierto tiempo y pues no estoy generando antigüedad en cualquier tipo de escenario, como quieras hacerlo. Existen altas y bajas, no existen bajas, hay permanencia, no estoy asegurado. Cualquier tipo de realidad, tenemos que estar hablando de lo que se aplica. Primero, hay que diferenciar. Las relaciones de trabajo tienen duraciones. Lo normal, la regla, es que todas sean indeterminadas, si no existe un contrato que diga lo contrario. Y precisamente ahí está la importancia del contrato por escrito, porque si efectivamente lo voy a contratar solo por un tiempo, necesito sí o sí un contrato por escrito, porque si no, automáticamente es indeterminado. Entonces, lo tengo indeterminado o lo tengo para un tiempo o una obra específica, que son dos distintos, ¿eh? No es tiempo y obra, es tiempo determinado, obra específica o por temporada. No me voy a meter en conceptos, no es tema, pero sí quiero hacerle la aclaración para tumbar el mito de que para poder firmar contratos por tiempo determinado, que a eso se refieren los contratos mensuales, son contratos en los que yo digo que el trabajador solamente va a estar 30 días conmigo. Ok, pero la propia ley me dice que tengo que justificar por qué nada más lo necesito 30 días, cuando lo exija la naturaleza del trabajo. Bueno, es que lo necesito 30 días porque por estos 30 días tengo un pedido suficientemente grande que me involucra a contratar más personal para sacar este pedido específico, para sacar la producción de este pedido en particular. Terminándose exportando o sacando este pedido, se acabó la naturaleza del contrato y por lo tanto se acaba el contrato. Pero no te da o no te deja volverlo a contratar cada mes bajo el argumento de que tienes más pedidos, porque no tienes un cliente por mes. Tienes 2, 3 clientes en una semana, en un mes tienes más. O sea, no son fijos o periódicos estos clientes. Entonces no vas a poder soportar por qué realmente lo tenías contratado cada mes 30 días y por lo tanto esos contratos se vuelven inválidos porque no justificaste la naturaleza del tiempo y por lo tanto automáticamente se vuelve por tiempo indeterminado. Otro ejemplo. Oye, Eli, fíjate que se me va una trabajadora de incapacidad por maternidad, va a estar prácticamente 3 meses en la que no la voy a tener
ok, puedes contratar a alguien por tiempo determinado para que sustituya a esta trabajadora mientras se le termina la incapacidad y regresa. Se puede. Se va, regresa y se va. ¿Ok? Pero tampoco te permiten, ok, ya regresó, ya se le acabó su contrato, ahora se me ocurre contratarla otros 3 meses por otra cuestión que se me ocurra que no sea real. Entonces, no es así. Se va a querer ir trabajando cuando llegue la otra de su incapacidad, automáticamente se vuelve indeterminado. Periodos de prueba y capacitación, que va de mano ahí con la pregunta que nos hacen. ¿Por cuánto tiempo son recomendables los contratos a prueba? Primero hay que entenderlos. A ver, un contrato de prueba es distinto a una capacitación. El de prueba es para verificar que el trabajador cumple con los requisitos o conocimientos necesarios para desempeñar el puesto. Nada más voy a verificar que sí sabe hacerlo. Mientras que en el de capacitación yo le voy a transmitir estos conocimientos, estas capacitaciones, y él tiene obligación de adquirirlos. Entonces son distintas cosas. Los periodos también son distintos. En tema de prueba estamos hablando de que máximo 30 días para un trabajador normal promedio. Y se puede extender hasta 180 días bajo cierto tipo de trabajadores. Por ejemplo, trabajadores de confianza, trabajadores muy especializados que requieren algún título o alguna cédula para desempeñar ese trabajo que está haciendo. Entonces, para trabajadores normales, 30 días en tema de prueba. Para capacitación, 3 meses de forma general. Tengan cuidado. La capacitación, por algo te dan 3 meses. Es para que le enseñes. No es para darle una oportunidad al patrón para que esté 3 meses con él y lo corra luego. No. Te están condicionando. La ley te condiciona. Te dice para que le puedas decir al trabajador al final, bueno, no te lo dice, pero se interpreta, que para darle las gracias al final de los 3 meses, si no adquirió los conocimientos o habilidades, tienes que demostrar que le enseñaste esos conocimientos y habilidades. Entonces, sí o sí, en el periodo de capacitación, al ser más tiempo, debes de capacitarlo y de generar las constancias, de tener en tu plan de capacitación ese programa. Tienes que tener los DC3 de todas las capacitaciones que diste, que concuerden con el puesto. O sea, se tiene que hacer bastante tema administrativo de recurso humano en tema de contratos con capacitación inicial. Los de prueba son más sencillos y por eso es menos tiempo. Entonces solamente tienes que comprobar que tiene o que no tiene los requisitos y conocimientos necesarios y listo. Entonces, por eso pues ya depende. Depende si es de uno u otro. No me voy a meter tanto a estos dos tipos de contrato porque es todo un tema, pero para efectos del mito, no puedes aplicar un periodo de prueba y luego de capacitación. O al revés. O sea, te lo prohíbe la propia ley en el artículo. Es uno u otro y ya. Si concluye el periodo y pasó, automáticamente se vuelve por tiempo indeterminado. De hecho, es de tiempo indeterminado, solamente que se sujetó la permanencia del trabajador a que pasara este periodo de prueba o de capacitación. Entonces, termina el periodo, él continúa con su contrato por tiempo indeterminado y listo. No puedes hacerle un contrato de un mes y luego otra vez de capacitación y luego y luego renuncia y vuelve a capacitación. No se puede jugar con estos contratos. Las preguntas no se debe aplicar solo uno u otro, es correcto. Se le puede regresar un segundo a la diapositiva, ok, 1, 2, no sé si es a esta, si no, de todas maneras el material se le va a proporcionar, ahí lo pueden checar. Si el periodo de capacitación es de 6 meses es válido, depende, también se puede ampliar el plazo hasta 6 meses el contrato de capacitación, pero es también bajo ciertos supuestos administrativos. Puestos administrativos no, a ver, este mito no está incluido acá, pero de una vez se los digo ya que me lo comentaron. La categoría o el nombre que le pongas a tus puestos no determina los efectos laborales que le das a los mismos. Lo determinan sus funciones, sus actividades. Yo le puedo poner puestos administrativos
Pero si me están haciendo cuestiones que no son de confianza o que no son especializadas, se le trata igual que a un trabajador operativo. Entonces tengan mucho cuidado con eso, no cometan el error de simplemente catalogarlos en operativos, en administrativos y hacer las diferencias en base a eso. No, no es así, no funciona así. Ok, vamos al siguiente mito. No es mi trabajador. Oye, ¿por qué no es tu trabajador? Pues porque le pago por asimilado a salarios, porque un tercero le paga. Sí trabaja conmigo, sí le doy órdenes, pero es un tercero el que le está pagando. O ambos. Yo le pago una parte en salario, o un tercero se la paga y aparte le pago yo como asimilado. Y hago todos mis esquemas fiscales ahí de simulación que me sé y que me recomendaron. Entonces, todos esos esquemas en un juicio laboral se tumban. Tengan mucho cuidado. ¿Por qué? Porque en el juicio basta con demostrar el tema de subordinación y es muy fácil demostrarlo cuando la empresa no hace las formas, no hace la forma correcta. Entonces, la subordinación se demuestra muy fácil, que es simplemente eso, el deber de mando. Y al existir subordinación, se presume la existencia del contrato y de la relación de trabajo. No importa que me esté pagando otra persona o no importa la forma como me lo pague, porque el asimilado de salarios es de naturaleza fiscal. O sea, no estamos hablando de que el asimilado a salarios es un régimen laboral, no existe esa figura laboralmente. Si ustedes se meten a la ley federal de trabajo y le buscan por todos lados, no existe asimilado a salarios. Entonces, es trabajador. ¿Por qué? Porque está subordinado a ti. A ver, los asimilados, tengan mucho cuidado. Ya lo comentamos, son de naturaleza fiscal, son para prestadores de servicios, ya sea profesional o independientes. No me vayan o no se les vaya a ocurrir hacerles contratos laborales pensando o con un formato de internet que bajaron, que pensaron que el trabajador se le puede pagar por asimilado a salarios. Entonces, lo peor que pueden hacer para todos, para las inspecciones del IMSS, para la Secretaría del Trabajo, para un juicio. Entonces, es de los peores errores que pensaría uno que ya están en el pasado, pero no, se siguen cometiendo. Mucho cuidado. Tema de subcontratación. Bueno, ya lo vieron en otras conferencias, es todo un tema, y que al final del día, si rescatamos aquella parte de las conferencias donde tumban este mito, es precisamente porque en el momento en el que no cumples tu REPSE, tu prestador de servicios REPSE con tus obligaciones, el patrón que te contrató como REPSE se vuelve el patrón de tus trabajadores, en cierta forma, porque está adquiriendo las obligaciones que tú como REPSE dejaste de observar. El pago de las cuotas, la retención de ISR, las retenciones fiscales también, o sea, es todo un tema. Entonces, no basta únicamente contratar a alguien REPSE. Hay muchas formas donde debemos de cumplir muchas cuestiones del tema de REPSE. También es de una cuestión completamente independiente, no me voy a meter a eso, pero sí son tus trabajadores. Para que no sean tus trabajadores, realmente no deben de ser tus trabajadores. Y para que no sean tus trabajadores, debes poder demostrar que efectivamente no lo son, haciendo las cosas bien, incluso solicitándole a terceros, que son los patrones de estas personas, todos los documentos necesarios, sobre todo en materia de REPSE. Horas extras. Antes de eso, es motivo de separación justificada si se condiciona el trabajo a varios contratos de capacitación en caso de que el patrón no reconozca el contrato como indeterminado o automático. No, ahí ya es tema de interpretación, habría que ver cómo se redactó el contrato, la actividad real del trabajador, hay que ver varias cosillas ahí, pero el solo hecho de que no se reconozca el contrato como indeterminado, que no se reconoce el contrato, no genera un motivo de separación justificada. O sea, no es así. Si quieres darte una ida a la Ley Federal del Trabajo, artículo 50, ahí te dice las causales por las que un trabajador se puede separar del empleo.
Ok, horas extras. Hemos llegado a escuchar trabajadores que llegan aquí, asesoría incluso. Dice, oye, Eli, yo trabajo 9 horas diarias de lunes a viernes, pero no me pagan horas extras. O al revés, hay patrones que pagan horas extras en este tipo de jornadas y de horarios. ¿Por qué? Normalmente el artículo de la Ley Federal del Trabajo que te habla del horario, el 59, perdón, el 59, tenemos que tener mucho cuidado porque ahí sí existe un vacío muy grande en la ley. Te dice que el trabajador no laborará o laborará un máximo de 8 horas diarias en jornada diurna, de 7 horas en jornada nocturna y de 7 horas y media en jornada mixta. Pero no te dice, o por lo menos no se puede interpretar de ahí, si aplica literalmente o aplica en armonía con otro de los preceptos que te dice, los trabajadores y el patrón pueden repartir las horas de trabajo a fin de permitir a los primeros el reposo el día sábado en la tarde o cualquier modalidad equivalente. Ojo, o cualquier modalidad equivalente. Significa que si yo pacto con mi trabajador que se elaboren dentro del máximo permitido por la ley, que a ver si me dice son 8 horas diarias por 6 días trabajados en una jornada diurna, quiere decir que son 48 horas a la semana. Es decir, me permite repartir las horas de trabajo en cualquier modalidad equivalente para permitirle el reposo del día sábado. Por lo tanto, sí puedo ponerle más horas entre semana para que me descanse el sábado. Sí se puede. Entonces, es por eso que de repente existe problemas con tema de horas extras en el pago sobre todo, porque se interpreta literalmente lo que dice el artículo y no es así, ya existe jurisprudencia en este sentido. Nada más para que diferencien, ahí están los tipos de jornada, cuando empieza, cuando termina. De 6 de la tarde, perdón, 6 de la mañana a 8 de la noche y de 8 de la noche a 6 de la mañana al siguiente, y para que sea mixta debe de haber menos de 3 horas y media de la jornada nocturna. Y por lo tanto los máximos se modifican. Si yo tengo un velador, ya no son 48 horas semanales. ¿Por qué? Porque ya no son 8 horas diarias, ya son 7. Ya estamos hablando de 42 horas repartidas. Y también muchos trabajadores dicen, oye, tengo 10 años trabajando ahí, horas extras, y nunca me han pagado. ¿Las puedo reclamar? No. La propia ley te marca un límite. Para poder reclamar solamente tienes un año. Entonces, solamente existe obligación legal de pagarle un año de horas extras y ya. Todas las demás se prescribieron, la palabra correcta. Pero, y aquí quiero hacer mucho hincapié, por favor, en sus empresas. El patrón tiene la carga de la prueba. Eso significa que a las autoridades, a la Secretaría del Trabajo, al IMSS, al Infonavit, a las juntas de conciliación o los tribunales laborales, les debes de demostrar que el trabajador tenía un horario legal y que realmente lo desempeñaba. No importa si en el contrato tengo que trabajaba máximo 48 horas, deben de existir controles de asistencia por las que yo pueda demostrar que efectivamente trabaja ese horario. Si no lo hago así, le van a caer al trabajador. Hay un principio en materia legal que dicen que en caso de duda se tomará la interpretación más favorable al trabajador, y la interpretación más favorable es que sí desempeñaba esas horas extras. Por lo tanto, sí o sí, hay que llegar a demostrar en cualquier lado que el trabajador sí trabajaba eso. Eh, paréntesis en el IMSS, incluso si no tienen esos controles de asistencia y pagaron horas extras, muchos lo saben, las primeras 9 horas extras no integran para salario base de cotización, pero si no tienes esos controles de asistencia y están pagadas horas extras, el IMSS en una auditoría te las va a integrar.
Entonces estamos hablando de capitales constitutivos por la integración de esa diferencia en el salario. Y va a salir caro. Porque el IMSS te puedo dictar 5 años para atrás. No estamos hablando solamente de uno. Pero nada más tengan cuidado. Sanciones. Uy. Voy a tratar de avanzar un poco más porque si nos quedan un poquito de mitos. Y en tema de sanciones, hemos llegado a escuchar, oye, es que el trabajador ya me hartó, cada rato se equivoca, llega tarde, no me hace caso, le hace caras a todos. Lo más normal es hasta ahí. Ya me cansé, pero no sé qué hacerle. No sé cómo lo puedo sancionar. Hay algunos que sí nos han llegado a decir. Y los multo así, 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 así. Les pongo tanto y paso. Nos han contado de todo. Sanciones que ni se pueden imaginar. Pero la realidad es que solamente se puede hacer bajo cierto esquema y ya. En la ley tenemos en el artículo 134 y 135 las obligaciones y provisiones de trabajadores. Pero la ley no me dice cómo los puedo sancionar si es que faltan, si es que violan estas obligaciones. Y al existir un vacío en la ley, que ahí sí coincido, no se suple literalmente con cualquier otra norma oficial, sino que en la propia Ley Federal de Trabajo te exige un reglamento interior de trabajo. Pero aquí se comete otro error. Necesitamos que su reglamento interior contemple sanciones específicas. No estamos hablando de que, la primera vez que cometa alguna falta, llamada de atención, la segunda esto y la tercera esto. No. ¿Por qué? Porque entonces la sanción, que es una de las reglas, no sería proporcional a la falta. Uno de los principios que deben de cumplir para que una sanción sea legal es que deben de imponerla de acuerdo a la gravedad de la falta. Y si lo hacen de forma general, automáticamente esa sanción se vuelve ilegal, ya que no corresponde a la gravedad. Sanciones permitidas. Puedes amonestar a tu trabajador, decirle es la última vez o la siguiente te pasa esto. Puedes suspenderlo sin goce de sueldo con máximo de 8 días o puedes rescindir la relación de trabajo. Y para aplicar cualquiera de estas sanciones tienes 30 días a partir de que se tenga conocimiento de la falta. Pasando estos 30 días ya no puedes sancionarlo. Y también es donde muchas empresas se equivocan y dicen, híjole, hace 3 meses tuve un faltante que salió, pero como hasta el día de hoy ya me hartó, hasta hoy se me ocurrió que ya lo quiero correr, pues bueno, hasta hoy le quiero aplicar la falta que hizo hace 3 meses. No, ya se te pasó el tiempo. Tienes 30 días. Yo sé, me consta que a muchos patrones gana un poquito ahí el tema de sentimientos en cuanto a los trabajadores, es normal, todos somos personas, pero la ley no distingue, la ley no genera este tipo de escenarios. Entonces, si queremos realmente tener una empresa sana, sí o sí debemos de aplicar mi reglamento interior de trabajo correctamente depositado a la pie de la letra. Entonces, tengan cuidado con eso. Y por último, el derecho a audiencia del trabajador es muy importante. Otro de los principios básicos para poder sancionar a un trabajador es que antes de aplicar la sanción, lo escuches. Lo escuches. Y eso me lleva al siguiente mito. Tengo un ya reglamento elaborado, ya puedo correr a mi trabajador. Es más, tengo el acuse de que me lo recibieron en conciliación hace 5 años. ¿Ya lo puedo correr? No. Debe de estar acordado. Es decir, la autoridad en la que depositaste tu reglamento interior de trabajo te debió de haber emitido un acuerdo donde te dice todo está bien. Porque puede ser, y claro que, no tienen ni idea del número de reglamentos que se desechan o que se archivan porque no exhibieron un anexo completo, porque lo metieron en copia simple, porque no exhibieron la integración de la comisión, porque hubo requerimientos para que
completaron el reglamento anterior en ciertas cosas y nunca lo cumplieron. Entonces, la empresa piensa, dice, yo tengo el acuse, todo bien, pero ese reglamento nunca se ha validado y por lo tanto cualquier sanción que derive del reglamento es ilegal. También, ya teniendo mi reglamento correctamente depositado, se debe seguir un proceso que debe estar en el propio reglamento. El proceso de investigación, de levantamiento de actas, de plática con el trabajador, derecho de audiencia, perdón, y de aplicación. Si les puedo dejar algo hoy de todos los mitos, quiero que se lleven esto. Pruebas suficientes para poder separar a un trabajador que sí cometió una falta grave como para despedirlo, debe de haber pruebas. Si no tienen las pruebas suficientes, aunque lo haya hecho, ese despido se vuelve injustificado a criterios y a ojos del tribunal o de las juntas. Tengan mucho cuidado, por favor, cuando generen sus pruebas. Pensión. Uy, el IMSS no me dio la pensión por riesgo de trabajo, pero me la tiene que dar mi patrón. A mí me dijeron mi compadre Chano que tenía, que podía irle a reclamar a mi patrón, que él me tiene que pensionar. Tampoco. Quien pensiona es el IMSS. ¿Por qué? Porque el IMSS es quien se subroga en favor del patrón de todas las obligaciones en cuanto a la atención médica, sobre todo. Entonces, el IMSS es como un seguro de un carro o algo parecido. Tú contratas 5 seguros, cada uno tiene sus reglas, tiene sus particularidades. Si se cumplen, adelante tienes el beneficio y si no se cumple, no. Entonces, si el IMSS le niega la pensión a cualquier trabajador porque no tiene las semanas de cotización o por cualquier otra cuestión, de acuerdo a su clausulado, que es la ley del Seguro Social y sus reglamentos, tú no tienes por qué pagarlo como patrón, porque tú pagaste tus cuotas que te amparan con esos seguros. Y en caso de que si tuviera la razón el trabajador, que realmente le tocara una pensión, a quien se la tiene que pelear es al IMSS, no a ti como patrón. No sé si a alguno de ustedes les ha tocado que les llega una demanda por una reclasificación de riesgo de trabajo, por algo parecido en cuestión de seguro social, pero estaba asegurado el trabajador y dice, oye, pero ¿por qué me demanda a mí? Bueno, ya es una cuestión procesal técnica que no me voy a meter a eso, pero no se preocupen tanto, ahí realmente quien debe responder es el seguro. Entonces, otra razón más para que aseguren a sus trabajadores. La fraternización es justificación de despido. Si quieres comentarme a qué te refieres específico con fraternización y ya al final lo comentamos. Vacaciones. No me han dado vacaciones en 20 años que tengo trabajando ahí. Me las deben. Sí y no. Las vacaciones, ahí está el cálculo la forma en que cómo se calculan, ya la mayoría de ustedes lo sabe, pero es el tema de prescripción. Solo se puede reclamar el último año de las vacaciones, lo mismo que con las horas extras. Así no te hayan pagado 20 años, solo puedes demandar el año pasado que se te debe. Acuérdense que vas cumpliendo años, entonces el año pasado que cumpliste y lo proporcional del año que va corriendo. Eso es lo que se puede reclamar, nada más. Otra de las cosas más comunes en tema de vacaciones son las vacaciones a cuenta. Esto yo creo que es un mito entre empresas que está a la orden del día en todos lados. Y la triste realidad es que no existen vacaciones a cuenta. Esta partecita de aquí donde te dice los trabajadores deberán disfrutar en forma continua 6 días de vacaciones por lo menos, está en la ley así, tal cual. Y el deberán es obligación.
No es un podrán, es un deberán. En forma continua, seguiditos. Nada de que hoy 2, al rato 2, luego 2. Si pagaron así, les va a tocar volver a pagar si es que un trabajador les demanda el pago de esas vacaciones. Oye, pero es que ya las tomó, ya las completó, tomó 6 días a lo largo del año. No, debieron ser continuas. Por lo tanto, ese pago que hiciste no fue por concepto de vacaciones, aunque sí le hayas puesto en la nómina, aunque te haya firmado el trabajador, acuérdense, renuncia de derechos, es continua. Y como nunca pagaste continua los 6 días, ahí está, condena, págaselos otra vez. Y se disfrutan. Las vacaciones se pagan y se disfrutan. También cometen muchas veces el error. Oye, pero es que, eh, pues sí le pagué vacaciones y las disfrutó. Pues no, se quedó a trabajar, pero le pagué su semana. Peor, porque no puedes compensarlas con una remuneración de cualquier tipo. O sea, no puedes en la nómina, sobre todo si es timbrada, generar en el mismo vacaciones, el concepto de vacaciones, prima vacacional y nómina y sueldo. Entonces tengan por favor cuidado con eso porque la propia ley te lo está prohibiendo. Ok, el comentario de Carlos y de Jorge lo dejamos para el último porque sí es un tema un poco distinto esto. Cambio de puesto. Te voy a bajar de puesto, pero también va a bajar tu salario. Muchas empresas, de hecho, si no es que todas, existe la movilidad entre puestos, el tema de rotación, toda esta movilidad laboral desafortunadamente no está 100% contemplada en la Ley Federal del Trabajo, pero sí te dice que puedes llegar a celebrar convenios que pueden llegar a modificar las condiciones generales de trabajo. Pero para que este convenio sea válido, debes de ponerlo por escrito, que ahí es a donde todos nos fallan. Oye, es que lo movieron de aquí para allá, o le cambiaron el horario, o le hicieron esto, o le hicieron lo otro, en cuanto a condiciones de trabajo, pero no lo ponen por escrito. Se asume, y de hecho los trabajadores dicen, no, pues sí, yo estoy de acuerdo, pero se asume que porque ya está de acuerdo, ya cumpliste. No, debe de ser por escrito. Debe de contener una relación de por qué está celebrando ese convenio. Bueno, por su desempeño lo cambié y lo ascendí y tal. Y los derechos comprendidos en él. ¿Qué es eso? Ok, sí te voy a modificar el salario, pero es a la alta porque vas a un puesto superior. O te muevo a un puesto similar, pero con el mismo salario. Jamás, jamás te van a aceptar o es legal un convenio donde le reduzcas derechos o condiciones generales al trabajador. No puede ser un convenio para pagarle menos, no puede ser un convenio para que te trabaje más horas de las que pactaste en un inicio, no puedes hacer todo ese tipo, o no puede ser un convenio para reducirle su antigüedad, por ejemplo. Rescisión, ¿por qué? A ver, y vamos a lo que comentábamos, ¿por qué no lo puedes hacer? ¿Por qué? Y respondiendo a lo que me decían ahorita, existe un artículo en la ley que te dice cuáles son las causas de rescisión del trabajador hacia el patrón. Y una de ellas es reducir el patrón el salario. Entonces, si por algo tú pactaste un salario fijo, no variable, fijo, en tu contrato, en nóminas pues, te estuviste pagando fijo, y de repente le das el bajón en la nómina, ahí está. Con la sola nómina, el trabajador podría demandarte la rescisión. Es muy delicado porque son juicios muy complicados. Y sobre todo, es todavía peor si no recibe el salario correspondiente en la fecha y lugar convenidos o acostumbrados. Si tú dijiste en el contrato, le voy a pagar así, tal día, tales horas, así le debes de pagar. En el día que no le pagues, también existe una causa del trabajador para poder demandar. En caso, voy a dejar ahorita los comentarios por tema de tiempo, y ya al final mejor nos aventamos todo. Nos quedamos aquí con Carlos García. Ok, préstamos. Oiga, jefe, necesito lana. Préstame unos 5.
pasa nada, yo se los pago y descuéntame los de la nómina. Mucho ojo. Al igual, si lo de seguridad social y lo laboral se relacionan, pero no es lo mismo, lo fiscal y lo laboral también se relacionan en menor medida, pero de luego que no es para nada lo mismo. Si en mi sistema contable me permiten meter un concepto que dice préstamo, préstamo empresa, no significa que esté 100% justificado en la ley o no significa que te aplique para todos los escenarios. No porque esté el concepto lo puedo usar. De los contadores y abogados que nos dedicamos a esto lo saben. En auditoría SIMS debemos de estar 100% y también en las fiscales 100% seguros que mis conceptos cuadran con la realidad, que los puedo comprobar y que corresponden a la materialidad. Entonces también lo jalamos acá a la parte laboral y nos vamos a que los descuentos, literalmente te lo dice el artículo, los descuentos en los salarios de los trabajadores están prohibidos, salvo en los casos y los requisitos siguientes. Este es el artículo 110. Deudas contraídas por, en una de las fracciones te dice, anticipo de salarios. Esto es lo que sí existe, esto es lo que sí pasa, que nadie sabe. Entonces, no es un préstamo como tal, no le estoy prestando al trabajador, le estoy anticipando su salario. Entonces, oye, el trabajador, ¿te es una bronca? Ok, va, ahí te va un anticipo de salario. Además de otro tipo de deudas que le puedes hacer, que es de descuentos que le puedes hacer. Pero, ok, te presto, pero no te puedo prestar por ley más de un mes, porque ya no te voy a poder descontar más de un mes de tu salario. Y debe estar por escrito, no nada más te presté y te descuento. Debe haber un convenio donde se pacte esa parte. Y tus descuentos también no se vale de que, el trabajador, acuérdense, renuncia de derechos. No, no pasa nada, patrón, tú descuéntame la mitad del salario más y gana 200 pesos. Entonces, no se puede tocar el salario mínimo en los descuentos. Entonces, préstamos no existen, son anticipos de salarios, máximo por un mes, y la retención va a ser hasta por el 30% de lo que es el salario mínimo. Este también es de mis favoritos, o de nuestros favoritos aquí en la oficina, porque lo escuchamos a cada rato en juicios, con abogados, con contadores, con todo el mundo. 20 días por año. A mí me conviene que me corras, aunque me estés ofreciendo los 3 meses, porque ya me dijeron que a mí me tocan 20 días por año y te saco la cuenta no, y aquí está esta ley que dice que me toca. La realidad es que existe un proceso, existe una secuencia para llegar a eso y no aplica para todos. Lo primero es, obviamente, el despido del trabajador, que debe de ser un despido injustificado, porque si es justificado ya no aplica. Entonces, si se despide un trabajador injustificadamente, él tiene derecho a demandar o una indemnización o una reinstalación. Si decide elegir la indemnización, ya, de plano ya no aplican 20 días. Pero si decide demandar una reinstalación, se tiene que aventar todo el juicio, tiene que ganar y si existe una condena a reinstalarlo, el patrón, el día de la reinstalación, puede decir, ¿sabes qué? Aunque me hagas ganado el juicio, yo no te quiero reinstalar. Pero porque eres este tipo de trabajador. Trabajadores que tengan una antigüedad menor de un año, trabajadores que han estado en contacto directo o que por su trabajo están en contacto directo y permanente con el patrón, por ejemplo, choferes, trabajador de confianza del hogar y eventuales. ¿Por qué? Porque obviamente van saliendo de un proceso complicado de años de un juicio de fricciones que se desprendió de un despido de nuevas fricciones. Si se reinstala este tipo de trabajadores, el patrón corre un peligro y hasta el propio trabajador. Entonces, la propia ley contempla este escenario y dice, ok, no lo reinstales, pero págale 20 días por año, aparte de la condena que ya tienes. Solamente en ese supuesto procede. En algún momento escuché por ahí un licenciado decir, pero nos podemos saltar todo eso y demandar y desde el principio, patrón, me despediste, sí, pues reinstálame, no quiero. Pues entonces págame 20 días por año. No, o sea, si quieres plantear el escenario burdo, y hacerlo así, ok, adelante, pero no es así.
No existe una obligación de reinstalar a un trabajador despedido hasta que no exista una condena. Porque lo que te dice el artículo es que el trabajador tiene derecho a demandar la reinstalación. No te dice el trabajador automáticamente tiene el derecho a reinstalarse. Entonces, también para que tengan en cuenta esta parte. Ya para cerrar, tenemos los últimos 2 o 3 mitos. Y bueno, otro también que tiene que ver con lo que me decían ahorita de los trabajos administrativos es el tema de los trabajos de confianza. Si es de confianza, como es de confianza, te quedas hasta las 11, 12 de la noche, 1 de la mañana, te pago lo que quiera, te pago cuando yo quiera, te vas a donde yo quiera, eres de mi confianza. Bueno, para empezar vamos a entender qué sí es de confianza. Entonces, los trabajadores de confianza no es por el puesto, los administrativos no son de confianza por sí mismos. La naturaleza de confianza depende de las funciones o de las actividades. Hay que revisar nuestros perfiles de puestos y para estos efectos sí o sí debemos de tener perfiles de puestos donde se describan las actividades o en los contratos descritas las actividades, porque no tienen ni idea de qué tanto repercute el tema de no tener separados a tus trabajadores de confianza de los normales en las empresas. Pega en PTU, pega en las comisiones, pega en sindicatos, pega en muchas cosas. Entonces, primero, serán trabajadores de confianza aquellos que tienen funciones esenciales de dirección, inspección, vigilancia y fiscalización. Si nos vamos al origen o la naturaleza, estas 4 juntas es el patrón. Un patrón se encarga de llevar la dirección, la inspección, la vigilancia y la fiscalización de la empresa. Como no puede hacer todo al mismo tiempo, el patrón delega en estas 4 personas o funciones de dirección, inspección, vigilancia y fiscalización. Es decir, tienes que tener un nivel prácticamente de patrón en alguna de estas funciones o en varias. Es por eso que no todo el departamento contable es de confianza. Porque dicen, oye, pero es que en mi departamento contable tengo 5 personas y todos se encargan de fiscalización. Ok, ¿los 5 te pueden decidir en tema de fiscalización? No, 4 son auxiliares y la encargada de contabilidad. Ok, será la encargada de contabilidad, el poder de decisión, que hace esta facultad que tenía el patrón directamente y será esta la trabajadora de confianza, no las auxiliares contables. Entonces tengan también mucho cuidado al identificar sus trabajadores de confianza porque es un trabajo especial. O sea, en la Ley Federal de Trabajo hay ciertos capítulos de trabajadores especiales que tienen ciertas reglas muy particulares. En tema de trabajadores de confianza te dice que cuando contrates a un trabajador de este tipo, sus condiciones de trabajo no pueden ser inferiores a cualquier otro tipo de trabajo semejante en la empresa. Es decir, si eres de confianza, aún así te aplican el límite del máximo de horas, el tema del salario, el tema de la antigüedad, todo te aplica prácticamente igual. ¿Qué si no te aplica? No puedes formar parte de sindicatos de trabajadores, no puedes tomarte en cuenta para los recuentos, y bueno, no lo dice en este artículo en particular, en 182, pero lo dice en otro, tema de PTU, también juega un papel importante en tema de PTU por el tema del límite o del reparto del 20%. Por ahí tampoco me voy a meter porque no es tema la PTU. No es tema completo, solamente este mito. Oye, Eli, fíjate que ya pagué mis utilidades. Yo ya cumplí, ¿no? Ya están pagadas. Tengo mis recibos de manera timbrado, ya está todo bien. Pues sí, mientras no te caiga la Secretaría del Trabajo. Tengan mucho cuidado. En estos meses hay un programa específico de la Secretaría del Trabajo donde van a estar revisando PTU a las empresas. Y sí vienen a Uruapan. Son de las pocas inspecciones, de los pocos programas que sí cumplen aquí en Uruapan. Y te revisan todo esto. Entonces, no es nada más pagar utilidades. Es haberlo hecho bien. Hay toda una guía para poder realizarlas. Nosotros tenemos un manual de tema de pago de PTU para cumplir con todos estos puntos, porque te revisan desde la declaración anual
hasta que realmente hayas pagado en tiempo y forma, pasando por cómo integraste la comisión, cómo elaboraste tu proyecto, cómo sacaste la base para el pago. Realmente sí la revisan a detalle la PTU. Entonces, si existe algún tipo de diferencia en algún, o lo que les estoy diciendo, oye, consideraste para la base a un trabajador de confianza, pero a criterio de la Secretaría del Trabajo no es un trabajador de confianza porque no realiza funciones de vigilancia, fiscalización, ta, ta, ta. Y tú pensaste que sí, porque tú pensaste que era de confianza, pero resulta que no. Por lo tanto, se modifica la base y se modifica todo el reparto y ya te afectó, porque tienes que pagar diferencias, tienes que recuperar lo que pagaste de más y es un relajo. Por último, beneficiarios laborales. Este mito es relativamente reciente eh, porque se incluyó una reforma en la Ley Federal del Trabajo donde ya es obligatorio en el contrato, meter quién va a ser el beneficiario laboral. Oye, Eli, murió uno de mis trabajadores, pero me llegó la esposa, me llegaron los papás, me llegaron los hermanos, y tenía una novia aquí en la empresa que también está reclamando. Entonces, ¿qué hago? Esta es la clasificación que te da la ley. En ese orden. Así es como se tiene que seguir el pago de beneficiarios. Ojo, ojo, siempre y cuando estén nombrados en el contrato laboral. Si no tienen en el contrato laboral la declaración de beneficiarios, aunque seas uno de estos, de todas maneras se tiene que seguir este orden y así se va a pagar, pero se tienen que aventar un mini juicio, se le conocen como un procedimiento para procesal en la Junta de Conciliación y Arbitraje actualmente o en los tribunales, en los centros de conciliación, donde deberán obtener una declaratoria de beneficiario. Y es un trámite tardado, actualmente tarda mínimo 2 años en obtenerse y hasta entonces la empresa puede pagarle a estas personas en este orden o a la persona que haya determinado la autoridad de acuerdo a una resolución. Pero si lo tengo en contrato, los primeros dos fracciones que están aquí, que es la viuda, el viudo, los hijos menores o los padres dependientes económicos, ellos si están en contrato se les puede pagar de forma directa. Es decir, basta con que tenga a la viuda o a la esposa de beneficiaria para cuando fallezca, sea ella que llegue, mira, yo soy la viuda, yo estaba en el contrato, soy su esposa o era su esposa, aquí está mi acta de matrimonio, págame el finiquito. Ah, listo, sin problema. Aquí está, aguinaldo, vacación ocasional y antigüedad, recuerden. Listo, se paga hasta la fecha de la muerte del trabajador. Sin mayor problema. Pero no tengo nada, no tengo a nadie en el mundo, pero sí vive una persona con nosotros. Nos llegó a pasar en un momento un trabajador que llegó en esa situación y sí pudimos realmente pagarle a esta persona, pero se tuvo que aventar el juicio y fue también muy complicado. Entonces, ya terminamos con tema de mitos. Estoy aquí a sus órdenes para cualquier duda. No sé, de parte ahí de Canacintra se me indican. ¿Tenemos tiempo para entrar en tema de preguntas o cómo vamos? Sí, adelante, licenciado. Igual si usted quiere tomarlas o gusta que yo las lea sin ningún problema. Pues mejor avísame si me estoy pasando de tiempo y si quieres le empiezo así rápido. Nos quedan 3 minutitos. Va, Adelante. rapidísimo, express. Claro, claro. Bueno, hasta donde alcance, conste. Y La está bien. fraternización es justificación de despido, que son relaciones sentimentales con los compañeros o compañeras. No existe, no está contemplado como tal en la Ley Federal del Trabajo, en el artículo 47. El patrón te cita y te comenta nomás que ya estuvo, que ya no quiere que estés en la empresa, te saca papeles y te dice fírmale. Sí te va a dar tu finiquito, lo cual yo le digo hasta que me entregue el finiquito, ¿qué pasa en ese caso? El día de hoy no ha llegado ese finiquito. Mira, ya, ya es un tema muy delicado, muy particular,
pero tienes un año entero para demandar el pago de prestaciones, 2 meses para demandar un despido. Entonces ahí depende. O sea, si el patrón no te lo da, tienes todo ese tiempo para poder demandarlo. En caso de que correspondan 14 días de vacaciones, toma 6 corridos y después 2 y 2 en los periodos, ahí ya son correctos, no. No, si le tocan 14 días por el año en que va, son 14 corridos. Obviamente es muy delicado, se entiende. Tener 14 días en vacaciones a un trabajador es delicado, pero pues así está la ley. Cuando le corresponde a una persona que se pensiona por invalidez de 2 años o qué procede, ¿cuánto le corresponde? Lo mismo, bueno, aquí depende de muchas cosas, hay que ver el dictamen de pensión y bastante, pero para un trabajador pensionado bajo una causa de terminación de la relación de trabajo, que es la incapacidad manifiesta del trabajador, aguinaldo, vacaciones, pleno vacacional y antigüedad. Y creo que ya, a ver. Sí, a ver, ayúdenme si no se me pasa una. No pagan las empresas que son menores de 1 año de creación y que no sean lucrativas. No entiendo muy bien la pregunta. Si quieres, mejor mandarla ahí al privado un poco más descriptiva. En todas las empresas, independientemente de su giro comercial, se está obligado a pagar PTU, solamente en ciertos casos. Ahí sí dependerá. No me voy a meter, PTU es todo un tema, pero bueno, de forma general necesitas superar 399,000 pesos de utilidad para el reparto, de forma general. Pero sí hay ciertas excepciones de las que no reparten PTU. En el caso de que no tenga un acta de función y solo esté en calidad de desaparecido, necesitas la declaratoria de desaparición para poder proceder al pago. Aplica igual, aplica para personas desaparecidas, pero necesitas la declaratoria. Si el trabajador renuncia y no pasó por su finiquito de la segunda semana, lo detuvieron por secuestro, se le paga el finiquito o a quién. El pago es personal. No sería una renuncia de derechos el otorgar un poder para que cobre otra persona. De hecho, en juicio lo condenan así. Si una persona cobra en favor del trabajador, incluso con poder, se nulifica y tienes que pagar otra vez al trabajador. Entonces hay que esperar. Hay 1 año para que lo reclame. Okay. Y pues creo que es todo. Ahí está, 3 minutos exactos. Sí, así es, licenciado. Excelente su participación. Muchísimas gracias, licenciado. Un gusto y un placer tenerlo por aquí. No, igualmente. Me quiero. Gracias, gracias. Gracias infinitas. ¿Sí? Igualmente para ustedes, gracias. Excelente participación y pues ojalá nos inviten al siguiente año. Claro que sí, así será. ¿Sí? Bueno, pues los invitamos a seguir participando de los cursos virtuales en el panel de la NOM 35 el 18 de julio a las 9 de la mañana y la inclusión laboral el 20 a las 9 de la mañana, así como de la conferencia de cierre el 22 de julio a las 9:30, todos en el auditorio de la Universidad Don Bosco y en las actividades de separación y reciclaje de residuos, 22, 23 y 24 de julio. Por favor, permanezca en el grupo de WhatsApp y espere instrucciones para la descarga de su constancia. La grabación del curso estará disponible en culturalaboraluruapan.com. Puedes armar tu equipo y al acudir al reciclaje, tómate tu foto y me la envías para subirla en las memorias del evento. Agradecemos su participación. Felicitamos y reconocemos a nuestro ponente por su valiosa colaboración en la edición número 21 de Semana de Cultura Laboral 2022. A nombre de los organizadores, Gobierno Municipal, Universidad Don Bosco y Canacentro Uruapan, muchísimas gracias. Buenas tardes.